Hola a todos, bienvenidos al Diario de un Emprendedor. Hoy es un día muy especial, puesto que traemos a una persona que ha influenciado a miles de almas. Esta persona es Erika Cardona. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Alan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido todos estos días? Estoy feliz de poder estar aquí y de acompañarlos en este espacio tan lindo, porque me encanta poderles aportar un poquito de valor desde todo lo que en mi experiencia he podido vivir. Claro, cuéntanos Erika, ¿cómo han estado tus emprendimientos alrededor de estos días, de estos años? ¿Cómo ha sido? Mejor que nunca. En este momento nos encontramos en un proceso maravilloso, tanto en los procesos de emprendimiento colectivos como en los procesos de emprendimiento individual. Vale. Entonces vamos en un proceso de crecimiento y este es ese año de la expansión. Vale, perfecto, me encanta la energía que tienes, es maravillosa. Me gusta mucho que tienes ese plano mental tan elevado que te permite ver más allá que una simple fecha, sino que siempre ves más allá de las cosas. Bueno, Erika, para mí es un placer tenerte aquí en el Diario de un Emprendedor. Es uno de los blogs más importantes que tenemos alrededor de Colombia y bueno, tenerte aquí es un honor para nosotros. Ahora sí pasamos al tema principal, que es el emprendimiento. Cuéntanos un poco del emprendimiento. Bueno, ¿qué te puedo contar, Alan? Emprender es la experiencia más maravillosa que puede experimentar cualquier ser humano, siempre y cuando sea un llamado de tu corazón, siempre y cuando lo sientas, porque cualquier elección que tomes en tu vida es perfecta. Tú decidas qué quieres hacer y en eso que tú quieres hacer es importante trabajar en ti, que conectes con lo que haces y que tengas una visión clara hacia dónde quieres llegar con tu proceso emprendedor, teniendo en cuenta que emprender es ese primer paso que nosotros damos para convertirnos en empresarios. Emprender es algo mágico. Yo amo el emprendimiento, yo amo emprender. Y si está en ti encender esa llama, pues aquí te damos la súper bienvenida porque hoy nos vamos a gozar este programa. Vale, perfecto. Ahora sí podemos ahondar en el tema ya que hemos hecho una breve introducción a lo que es este amplio mundo que tiene que ver con el emprendimiento, ser empresario y ser una gran persona en la estructura social que tenemos hoy en día. Bueno, hablaremos un poco de ello porque tenemos 4 fases principales a lo largo de nuestro blog y en este blog queremos hablar de cuando recién iniciabas tu empresa, en el desarrollo del mismo y bueno, cómo te ves en el futuro, qué visionas, pero bueno, vamos a ir paso a paso cumpliendo con cada uno de nuestros objetivos. En la primera pregunta nos la hizo muchas personas, es ¿cuándo supiste que querías ser un empresario? Bueno, les cuento que para mí este tema de trabajar en emprender y de ser empresaria es algo que yo traigo desde niña. Yo era una niña atípica. A mí no me gustaba que me regalaran bebés, muñequitas y esas cositas que para que peine, que cargue, que juegue a la mamá y al papá, no, o sea, conmigo no. A mí me encantaba que me regalaran máquinas registradoras, cuadernos de contabilidad, todas estas cosas que nos llevaran a nosotros a crear juegos que estuvieran orientados a la venta de productos. A partir de allí, siempre buscaba con mis amiguitos crear, digamos, ese círculo de negocios estando muy pequeños. Entonces, cuando ya llegué como a esa etapa de quinto de primaria, de por allá, yo decía, bueno, vamos a hacer cosas que nos generen dinero. Entonces empezábamos a vender bombones de chocolate, nos reuníamos para hacer esas cosas, vendíamos cartas de amor, dibujos, etcétera, etcétera. Y desde siempre tuve claro que yo amaba crear empresa sin saber qué era eso. Durante esa etapa escolar, de esa última fase de primaria y esa fase de bachillerato, siempre en mi mente estaba el salir al mundo a crear mi propio negocio. Y cuando llego a la universidad, yo estudié Derecho, de profesión soy abogada. Todas las herramientas que aprendí allí me sirvieron para forjar lo que hoy en día son mis programas de negocio y de empresa. Cuando estaba en mi carrera, yo decía, ¿en qué parte de esta carrera nos van a enseñar a nosotros a ser empresarios? Porque no encontraba una materia afín a ello, a pesar de que veíamos economía, finanzas públicas, contratación, etc. Para mí era indispensable saber bajo qué figura, bajo qué forma nosotros íbamos a aprender a hacer empresa. Y cuando llegué a ese cuarto año de carrera,
fue súper chévere porque empezamos a ver derecho comercial, a ahondar mucho más y a complementar con lo que ya teníamos como base del derecho civil, y nos incluyeron una materia que se llamaba gerencia judicial. A mis compañeros no les gustaba ni 5 y esa era la única que yo me educaba, porque allí yo veía ese pasaporte hacia mis sueños. Fue donde a nosotros nos enseñaron a tener un poco más de visión y nos construyeron un poco más esa idea de tener nuestra propia forma de negocio desde la profesión, entendiendo que por allá en los años 1600, cuando yo empecé mis procesos de emprendimiento, el emprendimiento no era tan importante como ahora. Anteriormente a nosotros nos formaban para ser muy buenos empleados, mas no nos formaban para ser emprendedores. Esa parte estaba como orientada y muy guardadita para las personas que estudiaban ciencias económicas o que estudiaban ciencias administrativas. A nosotros nos daban un enfoque muy diferente. Entonces era como muy selecto los grupos o los nichos a los cuales se les enseñaban los procesos de emprendimiento. Y siempre amé tener amigos en administración de empresas. O sea, el tiempo que yo no estaba en la facultad de Derecho, estaba en la facultad de Administración de Empresas. Porque para mí era importante entender cómo desde la base legal y cómo desde la base administrativa podía complementar estos procesos, al punto que mis amigos profesores, cuando estaban impartiendo sus especializaciones en finanzas, me invitaban a participar de sus clases o en las de gestión empresarial. Y para mí eso, o sea, fue como que aquí fue. Y cuando terminé mi universidad, obviamente tuve mi primera experiencia como empleada, y es necesario porque tú debes aprender desde todos los escenarios lo que necesitas para poder construir tus procesos. Entonces estuve 2 años como empleada, 1 año antes de graduarme y 1 año después de graduarme, y a partir de allí empecé a crear mis primeras formas de negocio diario. Y ese fue como mi primer acercamiento, mi primera inspiración y ese punto de partida para decir, yo quiero tener una empresa. Vale, me parece estupendo. De hecho, considero que deberíamos tener toda la oportunidad de alguna vez acercarnos hacia este mundo del emprendimiento, no por gusto, sino por experiencia. Digo que es extremadamente importante, no solamente para la vida personal, para tus argumentos como persona, sino para expandir tu manera de pensar acerca de las cosas, puesto que, bueno, bien se sabe que socialmente hay una estructura que debemos seguir como para el reino, pero bueno, salirnos de ese círculo vicioso y entrar a un mundo nuevo es extremadamente interesante. Listo. Bueno, Erika, ya hemos pasado la primera fase, que era antes de crear tu proceso empresarial, tu empresa y toda tu estructura que ha forjado tu mentalidad y bueno, muchas experiencias a lo largo de tu vida. Ahora vamos a pasar a un proceso muy importante, que es cómo se creó la empresa. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué factores consideras tú que han influenciado para que tú dijeras, quiero crear mi empresa por tal y tal y tal motivo? Bueno, les cuento que en una primera fase o en una primera etapa, como les decía en una respuesta anterior, antes de graduarme ingresé a trabajar con una abogada que la amo porque ella fue mi maestra, la que me enseñó toda la práctica. O sea, uno en la universidad le enseña muy chévere la teoría, pero la práctica es la que hace el maestro. Y estando con ella yo tenía esa iniciativa de crear empresa. Entonces un día cualquiera, ella me dice, Erika, organízame estos documentos, y yo en esos documentos encuentro que ella tiene creada una razón social que está registrada en la Cámara de Comercio y ella no la estaba utilizando. Entonces allí le digo yo a ella, doctora, ¿por qué no utilizamos esto y creamos una empresa? Para no hacer larga la historia ya, porque venimos a la nuestra, a partir de allí le monté un programa de negocio y se lo dejé generando utilidades. Pero llegó un momento donde por esas cosas de la vida y del destino tú tienes que volar con tus propias alas. Y le dije, con todo el amor del mundo, hasta aquí llego porque me voy a trabajar y a construir mis sueños. Y es allí donde yo entro a alquilar una oficina, por fe y por amor, porque no tenía nada más. Solamente tenía las ganas, la intención, el sueño y el deseo. Y en ese momento me uno con un compañero que tenía esa misma visión,
Llegamos a un edificio en el centro que nos gustó muchísimo. Nos enamoramos como cosa rara de la oficina más grande y más costosa y no teníamos el dinero para eso. Cuando nos dan los requisitos para nosotros poder alquilar la oficina, nos dicen que por ser nuevo el edificio nos dan 2 meses de gracia. Y yo miré a mi amigo y le dije, aquí fue. Y él me dijo, ¿cómo se te ocurre? Y le dije yo, pues yo no sé cómo, pero llenemos los documentos. Por fe, llenémoslos. Y llenamos la solicitud, la entregamos, una vez la entregamos, esperamos y a los 3 días nos dijeron que nos aprobaban la oficina. Y mi amigo se cogía la cabeza y decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo le dije, yo no sé qué haremos, pero para allá vamos. Entonces llegamos a esa oficina sin nada. Él se llevó el escritorio de su casa, se llevó el computador, yo me llevé unas cosas que tenía, mis papás me regalaron las cortinas y solamente teníamos una maleta cargada de sueños. Y al tercer mes de nosotros estar allí, ya estábamos generando el valor correspondiente al arrendamiento, a los servicios públicos, a lo que estábamos invirtiendo en papelería, y al cabo de 4 o 5 meses ya nos estábamos generando un salario para nosotros. Era tanto nuestro deseo de hacer empresa que allí empezó esa historia. Entonces, en ese momento se unen otras personas, comenzamos a hacer alianzas de negocio y nace nuestro primer modelo, o sea, nuestra primera forma de negocio, en donde nos dedicamos a trabajar administrando nóminas personales, haciendo acompañamiento legal a empresas. Y resulta que en esas vueltas que da la vida y en esos procesos que tú vas surtiendo, llegó alguien que trabajaba logística empresarial, pero era súper desordenado, o sea, era una persona demasiado desordenada, y nosotros comenzamos a apoyarlo en su proceso de trabajo. Un día cualquiera, una de las empresas para las cuales él trabajaba nos llama porque él tiene allá una situación, tiene un inconveniente, y nos dice, nosotros queremos que sean ustedes los que nos manejen ese proceso. Y nosotros nos quedamos como que, oh, wow, chanfle, ¿y cómo? Si nosotros de esto no sabemos, o sea, sabemos el proceso base de la administración interna, pero nosotros no manejamos la parte, digamos, de trabajo en campo, la parte productiva. Y así fuimos aprendiendo del tema, dimos nuestros primeros pasos, hasta que llegamos a un punto en donde dijimos, vamos a apostarle a esta oportunidad. Y entonces, armados de valor, con un volante de una copia offset, nos fuimos de portería en portería, de empresa en empresa, ofreciendo un servicio que no teníamos ni idea cómo se prestaba. es que fue muy lindo todo ese proceso. Duramos cerca de 1 año haciendo eso. Al cabo de 1 año y medio, cerca de 2 años, cuando estábamos cansadas de tocar puertas y de tocar puertas y de estar a punto de desertar porque no salían más oportunidades, y dijimos, estamos que nos rendimos. Una gran empresa nos llama y nos dice un 31 de diciembre, quiero que por favor se presenten en mis instalaciones el 3 de diciembre, me interesa su propuesta, aquí los espero para conocer de ustedes y para que lleguemos a una negociación. Pero antes de eso, tuvimos un proceso de aprendizaje bastante grande, en donde ni siquiera sabíamos la terminología que se manejaba en ello. Tuvimos algunas citas, y en esas citas a veces la embarramos porque nosotros decíamos que sí a todo, pero ni siquiera sabíamos de qué estábamos hablando. Y fue, digamos, esa base la que nos sirvió para construir todo el proceso que hoy en día hemos hecho, entendiendo que debíamos educarnos en lo mismo para poder ser competitivos y poder estar en el mercado. Bueno, me parece muy interesante este punto de vista y esta manera de analizar cómo se inicia un emprendimiento que ha llegado a tal punto de ser una empresa ya constituida, pero bueno, eso es tema para otro espacio. Hablando acerca de los factores de la creación, todos tus intereses, hablemos un poco de cuán confiados se sentían al iniciar el proyecto. ¿Realmente sentían que esto, que en un comienzo era una semilla, iba a convertirse en un árbol o no? Como todo emprendedor, al comienzo tuvimos mucho miedo, porque nos estábamos enfrentando a algo que no conocíamos. Teníamos cada uno una base de trabajo. El uno sabía de ventas, la otra sabía de administración, yo sabía la parte legal, la otra persona sabía de contabilidad, pero
no sabíamos de estructura empresarial. O sea, cada uno se enfocaba en lo que sabía hacer y tuvimos muchos miedos, pero sabíamos que en el mercado habían oportunidades. Y ahí es donde es clave ese proceso de aprendizaje o ese proceso educativo que debes tener para que aprendas a entender lo que afuera se está dando. Y de esa manera tú puedas llegar a comprender que eso que estás haciendo puede llegar a crecer tanto que puede generar oportunidades no solamente para ti y para ese entorno inmediato, sino para muchas personas afuera. Que el miedo esté presente para un emprendedor es normal. En el camino se va construyendo la confianza y se van construyendo los cimientos, las bases necesarias para llegar a donde quieres estar. ¿En qué estábamos confiados? En que sabíamos que el producto sí tenía acogida en el mercado. ¿Qué nos llenaba de confianza? Que sabíamos que podíamos generar un proceso organizado, que por tanto era interesante para las grandes empresas, que era nuestro nicho de mercado, y que allí teníamos el factor de oportunidad. Eso fue lo que nos llevó a no desistir, a aprender y a seguir avanzando en el proceso. Vale, me parece perfecto, Erika. Hemos finalizado estos dos procesos muy importantes que son antes de tener tu empresa y bueno, cómo fue naciendo y germinando esa semilla. Vale, Erika, en estos momentos tengo un compañero muy importante que es Esteban Pineda. Él va a ser el acompañante a lo largo de estos dos procesos siguientes y bueno, a recibirlo con toda la actitud porque vienen grandes preguntas. Ok, y aquí seguimos en este diario de emprendimiento. Bueno, Erika, ¿cómo te has sentido hasta ahora en este desarrollo de nuestro programa Diario de Emprendedor? Súper, les cuento muchachos que a mí me encanta compartir estas experiencias porque yo siempre las digo a mis emprendedores. Si yo pude, tú también puedes. Entonces, amo sembrar esa semilla de emprendimiento en cada persona que toca mi vida. Vale, me parece espectacular este pensamiento. Ahora, pues como lo habíamos mencionado inicialmente, vamos a seguir con las dos últimas etapas de esta entrevista. Okay. Vamos a iniciar con el proceso de desarrollo. Principalmente, este es un punto más álgido en este desarrollo de las empresas. Vale. Te queremos preguntar, y es una de las preguntas que más desarrollaba la sociedad, los momentos críticos. Estos momentos críticos que siempre llegan en este proceso y que muchas veces, si no se tiene bien plantada nuestra idea, se puede dejar a un lado este desarrollo del emprendimiento y se pierde la idea que probablemente podría ser exitosa. Así que queremos que nos hable un poco de estos momentos críticos que pudiste haber vivido. Bueno, en los diferentes procesos de emprendimiento que nosotros podamos vivir, las crisis, los desiertos, los momentos de dificultad, como quiera que le queramos llamar a la situación, se van a presentar de múltiples maneras. Pueden ser en una etapa inicial, pueden ser en la etapa de crecimiento, pueden ser en la etapa de expansión, puede ser en cualquiera de las etapas en que se encuentre nuestro negocio o nuestro plan de negocio. Lo importante es que nosotros no nos desenfoquemos. Es súper vital centrarse en las soluciones, más no en los problemas, porque cuando nosotros nos centramos en los problemas, el problema se expande y se hace grande. Momentos de crisis o momentos de dificultad tuvimos muchos. En nuestros procesos, por ejemplo, los paros nos afectan demasiado. En nuestros procesos, las bajas de personal nos afectan demasiado. Las temporadas de baja producción nos afectan demasiado. Entonces, en ese ejercicio de recorrido de tiempo, aprendemos a identificar los momentos en que se encuentra el negocio en las diferentes etapas o en los diferentes meses del año. Y a partir de allí, cuando tú ya comienzas a visualizar eso que está sucediendo, comienzas a generar un plan de acción que te permite salir rápidamente de ese estado. Vale, muy interesante cómo surgen las soluciones a estos momentos de crisis, a estos momentos que, como podemos ver, no te han frenado esta idea, que tú has tenido este objetivo desde el inicio. Ahora, algo muy interesante que pues, se da en este proceso, el equilibrio. El equilibrio que es algo, el objetivo último que busca todo emprendedor, entre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, porque sabemos que el trabajo se desgasta, pero no podemos dejar de lado nuestra vida personal, ya que esto nos puede dar
beneficios en nuestra salud mental, en nuestro entorno y demás. ¿Cómo has enfrentado esto? Bueno, tener equilibrio en nuestra vida es vital. Y no solamente en nuestra vida, sino en las diferentes áreas que tiene nuestra vida. Y ellas se dividen en unas áreas maestras, que son salud, que son amor, que son espiritualidad y como consecuencia el dinero. Cuando esas tres primeras áreas están funcionando bien, el dinero sí o sí va a llegar, porque va a llegar. Es una consecuencia de hacer las cosas bien. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos siempre desde el ser. Cuando tú trabajas desde adentro hacia afuera, entendiendo que el emprendimiento siempre va a ser un reflejo de lo que tú tienes adentro de ti, el emprendimiento es un reflejo de ti, tú vas a poder identificar los espacios correctos para cada cosa. En una primera etapa, cuando estamos emprendiendo, vamos a tener tal vez que sacrificar un poquito más de tiempo, porque es ese momento donde estamos enfocados en hacer que las cosas funcionen. Pero en la medida en que un emprendimiento va creciendo, entonces vamos a comenzar a delegar. ¿Y allí qué vamos a hacer? Vamos a empezar a verificar que los procesos se cumplan bien. Eso va a permitir que tengas más tiempo, así sea tu propio plan de negocio. Debes ponerte un horario de trabajo, no es porque es mi negocio, entonces yo voy a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no. O sea, tienes que ponerte tiempos, tienes que ponerte horarios, tienes que educar al cliente para eso, porque todo no es trabajo, ni todo es relación. O sea, tiene que existir un 50-50, entendiendo que en esos tiempos de relación pues están los tiempos de familia, los tiempos de compartir, los tiempos de dedicarnos incluso tiempo a nosotros, porque hay cosas que son innegociables en la vida. Por ejemplo, yo trabajo normalmente de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y después de allí, no existo. Y no quiero decir con esto que no cumpla con mis programas de trabajo. Yo un domingo no te trabajo menos que tenga que ir a cerrar un negocio súper importante. O a menos que tenga que ir a hacer un negocio en otra ciudad. ¿Por qué? Porque es mi tiempo de familia. Y es importante entender que más que tiempo, porque tú puedes dedicarle muchísimo tiempo a tu familia, pero si no es un tiempo de calidad, no estás dando un tiempo bueno. Entonces, más que la cantidad, es la calidad de lo que estás entregando. Y si tú estás bien, vas a poder darle de todo eso a los seres que tú amas. Entonces hay que trabajar en esas áreas. Salud, porque si todo lo conviertes en trabajo, te vas a agotar. Y sin salud, no podemos hacer nada. Espiritualidad, porque siempre tenemos que alimentar nuestro ser y nuestra alma. Amor, porque es eso que permite que todo fluya de manera maravillosa. La consecuencia, el dinero que vas a recibir en abundancia y en prosperidad por aquello que tú estás haciendo. Por eso para mí la fórmula perfecta para emprender y para trabajar es ser, hacer igual a tener. Primero, trabajo en mí. Segundo, genero las acciones correspondientes para lo que quiero alcanzar. Y tercero, recibo dinero, consecuencia de las dos primeras cosas bien hechas. Porque cuando tú amas lo que haces, no estás trabajando, simplemente estás disfrutando el proceso. Vale, muy importante esta información, ya que pues, sabemos que es de carácter importante además para las personas que nos están viendo en este momento. Pero además, llegamos a la última estación, al último planeación que tenemos en este momento, en este programa. Es el hoy y el futuro. Primeramente, las características personales que tú dices fueron importantes para que el desarrollo en la actualidad de un negocio sea próspero, digamos, de una manera u otra. Vale, muy importante esta información, ya que puede ser un objeto de motivación, un tema de motivación para las personas que quieran iniciar con su emprendimiento en estos momentos. Vale, Erika, cuéntanos, para ti, ¿qué características personales debe tener una persona que en estos momentos está a punto de iniciar su emprendimiento? ¿Qué valores, qué dones, qué características debe tener personalmente para que su plan de desarrollo sea completamente próspero? Bueno, como lo hablábamos en la pregunta anterior, nuestra fórmula perfecta, y por lo menos la mía, es ser, hacer igual a tener. Entonces es muy importante trabajar en mí, porque mi emprendimiento es un reflejo de lo que yo soy. Y la forma en que tú crees tu negocio va a marcar en buena parte el futuro y el desarrollo del mismo. Entonces, cuando tú decides iniciar un proceso emprendedor,
gestando. ¿Y tú estás gestando desde dónde? ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde el miedo, desde la frustración, desde el fracaso, desde la necesidad? ¿Cuál es el motivo y la razón que te lleva a emprender? Esa es una de las primeras preguntas que debes formularte, porque eso que tú le das a tu emprendimiento en ese proceso de gestación es lo que va a predominar en la vida del mismo. Ahora, cuando tú me preguntas qué características son importantes, hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta. Número uno, ¿en qué somos buenos? ¿Cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros talentos? Todos, absolutamente todos tenemos dones y tenemos talentos. Obviamente aquí no vinimos a hablar de religión, pero para mí la definición de Dios, de don, es Dios obrando en nosotros, porque es un regalo divino que te fue concedido solamente a ti para que tú lo pongas al servicio de la humanidad. Los talentos son esas cosas maravillosas que tú tienes en tus manos, desde donde puedes crear, desde donde puedes hacer y desde donde puedes alcanzar cosas que nunca te imaginaste que tú podrías lograr. Y si eso tú lo unes a tus valores personales y a tus habilidades personales, vas a hacer una mezcla perfecta que te van a llevar a alcanzar el éxito, entendiendo que el éxito es una conceptualización distinta para cada persona. Dentro de las habilidades básicas y esenciales es muy importante, y la más importante es que tengas control y manejo de tus emociones. La gestión emocional es vital para el emprendedor, porque un emprendedor que está débil emocionalmente es una persona que no va a ser tolerante al fracaso, no va a ser tolerante a la frustración, no va a entender cuando un cliente le dice que no, va a tener 1000 motivos y 1000 razones para llenarse de miedo. Entonces aquí, vital, gestión emocional, capacidad de hablar en público, liderazgo. Es muy importante que manejemos nuestras finanzas, que tengamos ideas claras, que generemos alianzas poderosas, y esas alianzas poderosas se dan cuando nosotros nos unimos con personas que están vibrando en nuestra misma sintonía de vida y que no les parece descabellado ni se burlan de nuestros propósitos, de nuestros proyectos ni de nuestros programas. Y si nadie cree en ti, no te preocupes, que destructores de sueños hay por montones. Con que tú te lo creas y para ti sea real es suficiente para que alcances todo lo que quieres lograr. A partir de mezclar todos estos componentes, es vital que identifiques tu propósito de vida, eso que tú amas hacer, eso que es tan poderoso para ti, que te lleva a hacer cosas que nunca pensaste hacer. Eso que tú serías capaz de darle al mundo, así nadie, absolutamente nadie, te pagará por ello. Allí encuentras tu verdadera razón de ser. ¿Cómo lo manifiesta la filosofía japonesa con respecto de la teoría del Ikigai? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Porque cuando tú emprendes, el emprendimiento no es sufrimiento, el emprendimiento es disfrute. Y cuando tú amas lo que haces, vas a disfrutar tu proceso. Debes aprender a honrarlo y a vivir tu paso a paso, porque no podemos pretender correr cuando ni siquiera hemos aprendido a gatear. Y los valores son fundamentales. Yo soy una enamorada de la economía solidaria y por eso yo trabajo siempre bajo sus pilares, como el respeto, la honestidad, la solidaridad, la bondad, los actos de amor, el trabajo en equipo, la unión, la humildad, todas esas cosas que te hacen ser persona. Porque primero tenemos que ser antes de hacer. No nos olvidemos que somos seres humanos, no perfectos, porque ninguno es perfecto, pero sí aprendiendo experiencias para cada día dar lo mejor de nosotros al mundo. Cuando tú emprendes, entiende que tú llevas un proceso, un servicio, un mensaje, un producto, lo que tengas en tus manos, en amor, en servicio, en propósito, en contribución y en legado para el mundo. Porque lo que construyes hoy será lo que generación tras generación vas a dejar para todos los que vienen atrás de ti. Vale, es impresionante cómo nos hemos desarrollado en esta misión, iniciando con el proceso de antes de la creación de tu empresa, luego el proceso de creación de estos inicios, desde que se germina esa semilla, desde esa idea que se nos da sobre tu proceso de desarrollo
de tu emprendimiento. Además, con el proceso de desarrollo, como bien lo decíamos, esos puntos claves que se dan en el camino y llegando a esta última etapa que es el hoy y el futuro que tienes para tu empresa. Pero ahora tenemos una noticia. Tenemos claro que tú lanzaste un libro sobre el emprendimiento, ¿verdad? Es correcto. Hace un año y medio más o menos, el 8 de agosto de 2021, nació al mundo mi hijo literario. Yo ya tengo varios hijos emprendedores. Este es mi primer hijo literario que se llama Emprender es un acto de amor. Y este es un hermoso libro taller en donde tú puedes dibujar, puedes pintar, puedes escribir, puedes reflexionar, porque aquí vas a trabajar, ¿no? O sea, aquí trabajas en ti y en tu emprendimiento. Mi consigna es que todo aquello que nace del amor dura para siempre. Y si tú impregnas esa semilla emprendedora del amor que hay en ti, créelo que sí o sí va a florecer y va a generar frutos maravillosos. Este libro es una recopilación de todos esos aproximadamente 5 años, esos 25 años de emprendimiento, de hacer empresa, pero de ir en un viaje profundo desde nosotros para dar hacia afuera. Entonces aquí vas a trabajar en ti y vas a trabajar en tu emprendimiento. Vas a tener pasos base y vas a tener pautas. Obviamente no está todo el 100% porque era generar una pequeña compilación de toda esa vivencia y de todo ese proceso para que lo puedas aplicar en las diferentes áreas de tu vida, en tus planes de negocio o en tus programas de emprendimiento. Y a partir de allí puedas tener un cimiento para que tengas una guía y puedas saber por dónde debes comenzar. Bueno, querida audiencia, es un placer para nosotros, los creadores de un diario del emprendedor, tener a esta protagonista tan importante como la es Erika Cardona, que a lo largo de su proceso de vida llegó a influenciar tanto en textos como oralmente, como mentalmente a millones y a miles de personas. Esto es algo maravilloso que, bueno, es un honor tenerlo. Es un honor tener esta motivación enfrente, es saber que ser grande se puede hacer, no es imposible, es creer en uno mismo, creer en tus valores, creer en tus creencias y creer en que eres más grande que una simple palabra, porque eso somos seres humanos que estamos en constante cambio y necesitamos de nuestra propia humanidad para poder ser grandes y así tener un futuro mejor. Comparto totalmente la idea de la parte de mi compañero Alan Bolívar y de mi parte, de mi persona, Steven Alejandro Pineda. Agradecemos totalmente a nuestra audiencia y gracias por haber visto esta nueva emisión del Diario de un Emprendedor. Esperamos que nos acompañen en la próxima y muchas gracias. Gracias.